Nos encontramos con Mauro Pergaceres, de San Cristóbal. Él es médico veterinario, vive y trabaja parte de la semana en San Javier, y bueno, y está trabajando para el Ministerio de la Producción en el área de acuicultura, específicamente en el centro piscícola de la ciudad de San Javier. Él es un técnico que trabaja, están experimentando sobre la cría de peces, y un poco estaría bueno que también, junto con este tema y con el tema que nos trae a esta charla, que es la mortandad de peces en el río Salado, sobre todo, que más nos involucra a nosotros, la gente de esta zona, de San Cristóbal y de la región, quería que nos contés, nos informes un poquito sobre lo que estás haciendo y cómo, en qué consiste tu trabajo y cómo llegaste desde la veterinaria, digamos, a trabajar en este lugar, ¿no?, tan importante. ¿Qué tal? Buenas tardes, Cacho. Sí, la verdad que cuando uno dice, bueno, veterinario, no se imagina mucho que vaya a trabajar en producción piscícola. Básicamente ahí, dentro del ministerio, como vos bien decías, en el área de acuicultura lo que nos encargamos es de desarrollar conocimiento y tecnologías para la producción en cautiverio de peces, sobre todo de peces de especies nativas, es decir, especies que pertenecen a nuestra fauna, como pacú, sábalo, y bagres, por mencionar las que estamos trabajando actualmente. La acuicultura, si bien se viene desarrollando hace mucho tiempo, si vemos el ejemplo de China, hace más de 1000 años que hacen distintos tipos de acuicultura. En Argentina es más bien desde la década de los 70, y en Santa Fe hace menos de 10 años que se está desarrollando. Así que bueno, es alentador saber que desde el Estado se está apostando, bueno, justamente para conocer qué especie podemos producir en Santa Fe, bajo qué modalidades de cultivo, bueno, lograr la reproducción en cautiverio, que es lo que estamos haciendo ahí también en San Javier, y brindar desde el Estado asesoramiento técnico y claridad a los productores que se quieran animar y empezar a emprender en este tipo de producciones. Claro, vos un poco cuando decís que estamos creando en cautiverio, contame un poquito más en detalle cómo es el asunto, así la gente se puede enterar mejor. Bien, nosotros el pez de consumo habitualmente la mayoría lo conoce porque es de la pesca extractiva. Cuando hablamos de producción en cautiverio estamos pensando en desarrollar la tecnología como la que se viene desarrollando para producir ganado, para producir ave, para producir cabra, bueno, lo que sea. Ahora es la tendencia, digamos, a producir de esta manera para proteger de alguna manera también el recurso natural y no tomar todo el recurso de nuestro río, que es un poco algo que se viene criticando y se viene viendo que muchas de las poblaciones de peces vienen mermando. Entonces la intención es poder justamente producirlo de manera sustentable. ¿Cómo funciona esto? Bueno, ahí en San Javier tenemos un laboratorio donde hacemos la reproducción artificial, y la primera etapa de cría, desde que nacen las larvas hasta que se nacen alevines y juveniles, que son los peces, se denomina alevina a los peces bien pequeños, recién nacidos, hasta 5 o 10 gramos. Y luego esos peces van a distintos sistemas de cultivo. Tenemos sistemas de cultivo que se denominan intensivos, que son en jaulas flotantes en el río. Trabajamos con jaulas de 16 metros cúbicos de volumen, 2 metros de alto por 3 de ancho más o menos, si bien son octogonales, pero para que tengas una idea de las dimensiones. Y en esas jaulas se los coloca en distintas cauces del río, se evalúa, ¿no?, la corriente, la calidad del agua de ese cuerpo y algunas otras cuestiones. Y ahí se siembran entre 400 y 500 peces por jaula, que desde octubre, noviembre a marzo van a ir desde su peso inicial, que puede ser entre 100, 150, 200 gramos, al kilo 200, kilo y medio. Depende mucho, obviamente, del tiempo de cría que lo tengamos y de la alimentación. Y después hay sistemas que son en estanques en tierra. Bueno, digamos, para la gente que quiera criar peces, entonces, lo puede hacer Sí, en lagunas, lo puede hacer en ríos, y bueno, y lo puede hacer en jaulas, y lo puede hacer también en el mismo lugar si tiene un lugar cerrado, que sea un lago importante, pero cerrado, que no tenga conexión con el exterior, es así, ¿no? sí, cada sistema igual tiene su manejo, ¿no? No es lo mismo poner una jaula en el río, porque vas a tener una alta densidad en un
espacio pequeño que un estanque de tierra que un cuerpo de agua natural. Cada sistema tiene su dinámica y además cada lugar. Hay que hacer un estudio del agua, del tipo de tierra, porque por ahí quizás un productor se manda a hacer estanques en San Cristóbal y te das cuenta de que es un suelo muy permeable, ¿no? Entonces el agua se va filtrando. Entonces, o el tema de las sales pesadas que puede llegar a tener el agua. Entonces, bueno, hay que ir viendo qué es lo que se adapta, qué especie y qué sistema se adapta para cada región. Y también la capacidad de inversión que tenga el productor, ¿no? Porque obviamente a cada sistema le podemos ir incorporando tecnología. Te cuento porque el comentario que hay en todos lados es la conversión que tiene con el alimento, digamos, o sea, es una de las carnes que más rinde, digamos, en cuanto más alimentás y más crece. Comentame algo de ese tema. Sí, sí, mira, nosotros la experiencia que tenemos es con 2 kilos de alimento balanceado producimos 1 kilo de carne, más o menos con Pacú, que hoy en día es la que tiene una conversión similar, es el pollo, pero que viene teniendo una selección de muchísimos años. Yo te estoy hablando de peces prácticamente silvestres que todavía no tienen casi nada de selección y mejoramiento genético, o sea que tiene un potencial para reducir eso zarpado, digamos. De hecho, hay en Brasil y en algunos otros países de la región, se han logrado con algunas especies tener una conversión mucho menor, de 1,5 kilos de alimento, producir 1 kilo de carne, que súper alentador si lo comparamos con la conversión de la vaca, del cerdo, de la oveja, que están muy por encima de estos valores. Bueno, así que muy interesante y muy importante que haya avanzado este estudio y que esté en San Javier, un lugar donde mucha gente de la zona va a pescar, conoce, frecuenta, como para poder informarnos y podernos dedicar a esto también, que puede ser productivo y tiene que ser productivo, digamos, porque en otro lado lo es. Bueno, pero por el otro lado también, el tema de poder entrevistar, Mauro, es el de conocer qué pasa en el río Salado, que frecuentemente se vienen produciendo esta mortandad de animales muy grande, de peces, que realmente da mucha lástima y preocupa mucho a la gente, ¿no? Sí, así es. La verdad que ayer me había puesto un poco al día a ver dónde habían sido los fenómenos de mortandad para estar más al día. Sí, ver la pila de peces apilado en la costa es tremendo. Pero bueno, hay que entender que también es parte de un fenómeno que se viene dando y que de hecho hay registros desde más o menos, desde 1912 a 2007 se habían registrado 66 eventos de mortandad en Argentina. Y desde 2007 a 2020 lo que estamos mirando es que hubo en esos 13 años 25 episodios de mortandad que fueron de relevancia. O sea que son fenómenos que se vienen dando hace mucho tiempo, de repente estos últimos años vemos que son más frecuentes, o que de repente se empezó a tomar más datos, se empezaron a notificar, que antes quizás no se hacía. Pero bueno, la realidad es que digamos, se debe o se puede atribuir a muchísimas causas, desde bajo oxígeno en el agua, altas temperaturas, floraciones algales, liberación de un exceso de materia orgánica en el cuerpo de agua o incluso agroquímicos. Pero bueno, hay algunas cosillas que nos pueden llegar a orientar hacia dónde puede estar, con qué puede estar ligado específicamente este fenómeno de mortandad. Cuando pensamos en justamente todo esto, siempre el comentario popular son los tóxicos, los contaminantes, no sé si lo ves de la misma manera, pero yo lo No, que es escucho, así, no, sí. es así. Y vos me estabas diciendo de que tiene que ver mucho más a lo mejor por la baja del río, el calentamiento del agua y la falta de oxígeno. Exactamente. Tenemos en cuenta que estamos ante un acontecimiento de una bajante histórica del río, que eso hace que, bueno, haya menos corriente, que el agua esté con mayor temperatura, y además los peces, como todo organismo poiquilotermo, a diferencia de nosotros los mamíferos, que podemos regular nuestra temperatura, nos adaptamos al medio, ellos tienen cierto grado de adaptación, regulación, pero llega un momento en que su proceso fisiológico de adaptación ya no va más, digamos. Entonces, tenemos, por un lado, este aumento de la temperatura. Los peces, cuando hay alta temperatura en el medio, también tienen alta temperatura en su cuerpo, entonces sus procesos metabólicos de respiración son mayores. O sea que hay una mayor demanda de oxígeno que no está disponible en el medio.
porque además el oxígeno como molécula dentro del agua, para estar tener mayor biodisponibilidad, que se llama, el agua tiene que estar más, a medida que el agua está más fría, más biodisponible está el agua, la molécula de oxígeno para los peces. Mientras más se calienta, arriba de 30, 40 grados, hay menor oxígeno disuelto en el agua, o sea que son varios factores ahí que contribuyen. Esa sería la causa central, digamos. Sí, por ahí, si sospechamos de un caso por algún tóxico, algún agroquímico, lo que sea, por lo general pueden ser más en cuerpos de agua cerrados, porque para que se dé un fenómeno de mortandad por un agroquímico en un río, tiene que ser una liberación muy grande, justamente por el poder de dilución que tienen estos sistemas. Sí hay casos de liberación de efluentes tóxicos en cuerpos más cerrados, que ahí sí se han dado fenómenos de mortandad. Y también busqué, y hubo en el año 2003, me parece por ahí, sí un caso en el Salado a la altura de Esperanza, o sea, fíjate, bien puntual, de mortandad de peces que sí se había atribuido y se había confirmado que había sido por endosulfano, un órgano clorado, que se había liberado, que se usaba en agricultura. Pero ese agroquímico ya se dejó de usar, está prohibido actualmente en Argentina. Pero bueno, ese sí fue el único caso puntual que encontré En un lado, acá está pasando esto en todo lado, a lo largo de todo el Salado. Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Por eso, ahora el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático tomó muestras de agua y de músculo de peces para descartar, ¿no?, algún contaminante. Pero bueno, la tendencia es esta, porque además vemos que no es una especie que está muriendo, son todas las especies de todos los tamaños. Por ahí cuando es por un químico, de repente lo primero que se ven son los individuos más pequeños que mueren. Cuando es por falta de oxígeno, siempre aparecen primero muertos los más grandes, que son los que tienen mayor demanda. Bueno, y después terminan muriendo todos, o de todo un poco. ¿Y por qué se Otra ven cosa más que sábalos? quería... ¿Por qué se ven más sábalos? ¿Por qué es tan grande la cantidad de sábalos muertos que hay? Claro, vos veías la foto y veías un montón de sábalos apilados, veías algunos moncholes y demás, pero eso tiene que ver justamente con que la mayor cantidad de animales, o sea, la biomasa del salado, como la mayoría de la cuenca del Paraná, del Plata, es sábalo. O sea, el 90% de los individuos animales que hay son sábalo, que es lo que da origen y que termina alimentando todo el sistema, porque ellos tienen la característica de ser detritivos, es decir, toman la materia orgánica que está disuelta en el fondo, ¿verdad?, la transforman en carne, en proteína, y a partir de ahí, bueno, alimentan a todo no son los únicos, no es un sistema muy complejo, pero te digo que es el que juega un rol más importante y que tiene mayor cantidad de individuos, mayor población, mayor riqueza, es el sábalo, y por eso vemos, no es que fue que el efecto de mortandad impactó más en los sábalos que en las otras especies, sino que es justamente más abundante y por eso vemos Claro. más Mayor individuos cantidad de muertos. sábalos que de las otras especies. Bueno, Sí, sí, sí. Mauro, así que el tema también tiene que ver con un poco de no bañarse, de no consumir, de no consumir esa carne, ese pescado. Debe ser Sí. peligroso también, sí, obviamente. Sí, 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 tener cuidado, si bien capaz que vemos peces muertos y vemos algunos peces que están activos ahí todavía, pero que los podemos agarrar, no, ojo con eso, porque en esa agua hay un montón de microorganismos ya que están presentes y que están presentes en la carne del pez, aunque no esté muerto. No es recomendable consumirlo, no es recomendable bañarse por la cantidad de bacterias que hay en este momento en esos cuerpos de agua, o que pueden llegar a producir distintas reacciones en la piel, ¿no? Así que, bueno, dejar que el sistema se va a recuperar solo. Esto también tiene que ver un poco, decimos, bueno, sí, un fenómeno natural, pero también tenemos que ponernos a evaluar, ¿no? ¿Por qué se dan más frecuentemente actualmente estos fenómenos que antes eran como sobrenaturales o que no eran tan frecuentes estas sequías o las inundaciones? En estos años, bueno, venimos teniendo una sequía extraordinaria que tiene que ver, bueno, ok, ¿por qué está lloviendo menos? ¿Por qué fenómenos que quizás antes se veían cada 10 años lo vemos cada 2 o 3 años? O sea, esto sí realmente tiene que ver con el cambio climático, y bueno, y nos tenemos que ir acostumbrando un poco lamentablemente, ¿no?, si no cambiamos algunos hábitos
de consumo y de producción también, bueno, acostumbrarnos que van a ser lamentablemente efectos que vamos a ir viendo en nuestros cuerpos de agua. Afortunadamente las especies de peces tienen un poder de recuperación bastante grande, si las dejamos, ¿no? Haciendo también política de Estado, controlando bien las B y demás. Las poblaciones de peces medio que se pueden recuperar, pero bueno, estos fenómenos de bajante y de altas temperaturas, bueno, eso es un poco desalentador. Bueno, Mauro, mil gracias por habernos atendido. Para los que no lo saben o empezaron a vernos, ya ha empezado la filmación o el video, Mauro es de San Cristóbal, es médico veterinario, está trabajando, se ha especializado en la piscicultura y está trabajando en una estación del Ministerio de la provincia de Santa Fe, del Ministerio de la Producción, en la ciudad de San Javier. Así que mil gracias por atendernos y que pases un buen fin de año, que olvidemos rápido esto que pasó. Muchas gracias. Gracias, Cacho. Igualmente para vos y saludos para toda la gente de San Cristóbal.